¿Qué tan expuestos estamos los argentinos a sufrir un nuevo atentado que tenga que ver con el terrorismo transnacional? Muchos empezamos a tener miedo desde que con la política exterior del presidente Mauricio Macri nos estamos abriendo más al mundo. Eso es algo muy bueno, pero también nos estamos exponiendo más. Miren, está en línea contacto telefónico con nosotros Horacio Calderón, que es un analista político de primerísimo nivel, pero además él es el que participó en el primer Congreso Nacional que se hizo de las Fuerzas Especiales dedicada justamente a este tema, ¿no? Al terrorismo transnacional. Horacio, la primera pregunta es, ¿qué tan cerca estamos los argentinos de ser víctimas de un atentado que venga, por ejemplo, de Hezbollah o de Al Qaeda aquí en nuestro país? Bueno, Verónica, gracias por la pregunta. Lo del Congreso Mundial Nacional que acabas de comenzar, realmente tuvo un impacto tremendo. Hubo eminencias en seguridad internacional, como es el doctor Mariano Bartolomé. Y yo sinceramente, antes de contestarte la pregunta, quiero agradecer muy especialmente al secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al licenciado Marcelo Alessandro, al jefe de las Fuerzas Especiales, también de la Policía de la Ciudad, Guillermo Basalo, que es comisionado mayor, y a quien tuvo la idea de este evento espectacular, que es el comisario Ángel Angulo, jefe del Centro de Especialidades también de la Policía de la Ciudad. Y acá intervinieron, te aclaro, Fuerzas Especiales de todo el país, de Bolivia, de Paraguay, y hubieron representantes del Estado Mayor Conjunto de la República Argentina. Es decir, que ha sido un congreso verdaderamente importante, Horacio, y por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos los argentinos de sufrir un atentado por parte de Hezbollah o Al Qaeda? Mira, uno de los puntos que yo abordé justamente, y me llevé dentro de lo que es una probable tragedia, la tragedia de un atentado, revivir un caso como el de AMIA, fue que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay vigente un protocolo para situaciones de crisis, que en nivel 3, fíjate, no lo dice Horacio Calderón, aborda, y leo textualmente, cuestiones de alta complejidad, situaciones planificadas, delincuentes comunes o terroristas de cualquier facción o inspiración, sin importar el número de captores o de rehenes, amenazas de armas de destrucción masiva, entre paréntesis, gran concentración de explosivos convencionales o nucleares, riesgo químico-biológico. Es decir, ¿hay células terroristas claramente identificadas en nuestro país por parte de las Fuerzas Especiales? Bueno, yo creo que el problema de las células terroristas, acá o en cualquier país del mundo, sobre todo con las células activas, es que son muy difíciles de detectar hasta que atacan, hasta que pasen al ataque. Porque de lo contrario, por supuesto, Vero, sería muy fácil neutralizarlas. Esta gente ataca por sorpresa, ¿no? Y lo que yo en realidad he preparado para ese congreso, por ejemplo, es el grado, digamos, de variación de los indicadores de cambio de entorno de riesgo. ¿Qué significa esto? Que según la situación global o regional en algún país del mundo, se incrementa o disminuye el riesgo de ataques terroristas. Por ejemplo, en América del Sur, especialmente, por supuesto, en la vecindad de la Argentina misma, con varios actores. Para mí el principal de todos, el más peligroso y omnipresente, en la región es el Hezbollah. Por lo que en la última visita porque no quiero ser muy técnica, pero sí que quede claro el mensaje, cuando llegó Mike Pompeo a la Argentina y declaró junto a la presidencia a Hezbollah como un grupo terrorista, muchos nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las repercusiones teniendo en cuenta que Hezbollah no solo es un grupo terrorista, sino que también es un partido político que tiene su sede en Líbano y que tiene diputados y senadores en el Congreso del Líbano? Es como para que la gente entienda, y corregime si me equivoco, Horacio, pero también Mike Pompeo podría haber dicho que las FARC, el grupo armado paramilitar colombiano, también es un grupo terrorista y habernos pronunciado en ese sentido, teniendo en cuenta que hoy las FARC
tienen sus congresistas en el propio Parlamento colombiano, me explico, ¿no? Siempre hay un brazo armado de estos grupos. Y esto a nosotros nos acerca más a ser posible blanco de atentado, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando se incremente el riesgo de acuerdo a lo que yo te acabo de comentar, ¿no? Y ahora brevemente te abordo eso. Lo que hay que dejar bien en claro, que el gobierno argentino de ninguna manera, en el documento que fue publicado, declara movimiento terrorista al Partido de Dios, entre comillas, conocido como Hezbollah libanés. Es decir, prepara el camino para que ese movimiento pueda en un futuro ser declarado terrorista, pero lo que está escrito, yo de ninguna manera he visto esto. Lo que sucede es que a veces trasciende las cosas y bueno, hasta los centros académicos, por ejemplo, que son quienes deberían tener la más importante de las palabras, erran forzadamente o no en decir estas cosas. Entonces, ¿cómo se incrementaría el riesgo en Argentina para el caso de una guerra entre este movimiento Hezbollah y el Estado de Israel, el asesinato de algún líder prominente, como el que detonó el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, y otras causas? Sí. En ese caso, el riesgo para la República Argentina es de mediano alto. Sí. Después, otro factor de riesgo... Atención, ¿no? Porque acaba de decir Horacio que el riesgo para los argentinos es de mediano a alto, teniendo en cuenta de cómo reaccionan los países en un conflicto en el que nosotros poco tenemos que ver, ¿no? Y que pasa a kilómetros y kilómetros de distancia. Claro, y otro punto para mí es el ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos, Israel o aliados, y bueno, en la medida que la Argentina se involucre en eso, bueno, el riesgo, por supuesto, es de mediano a alto, como yo he expresado en el Congreso. Y después tenemos, por ejemplo, que analizar la posible presencia de la organización Estado Islámico, que ya hay que dejarle de llamar ISIS, porque ISIS era solamente Irak y Siria o Levante, hay que llamar Organización Estado Islámico, sin reconocerles el carácter de tal. Bueno, ¿cómo se incrementa el riesgo? ¿Cómo puedo determinar yo o especialistas que se incremente el riesgo? Por ejemplo, que se detecten cuadros activos verificados en la región. Las famosas células. ¿Perdón? Las famosas células terroristas. Claro, que se detecten cuadros activos. Y después, la fundación, por parte de la Organización Estado Islámico, de una provincia en la región, que ellos llaman Vilayato, o Vilayat en árabe, ¿no? Que ya demuestre que tienen intención de operar aquí, como en el caso de África y como en otros lugares. ¿Y existen estos asentamientos en la triple frontera, por ejemplo, como se ha dicho? Mira, tanto Hezbollah como Estado Islámico, como la red Al-Qaeda, que sí ha tenido presencia activa en la triple frontera a través del movimiento islámico de Uzbekistán, que es un leading case, es un caso líder, un caso importante, ¿no? Las organizaciones narcoterroristas que vos acabás también de mencionar, como la FARC, como el Ejército de Liberación Nacional, pero sobre todo como el Hezbollah, operan en la región de la triple frontera para recaudar fondos de manera legal y de manera ilegal también, por supuesto, sobre todo la ilegal, con contrabando de alcaloides y todo tipo de delitos, como lo que yo te he enviado en el PDF de mi disertación. Horacio, las organizaciones narcoterroristas, digamos, en este contexto de peligrosidad, ¿qué lugar ocupan, digamos, o qué riesgo hay y a quiénes además financian? Bueno, por supuesto, las organizaciones narcoterroristas son cada vez más peligrosas en nuestro país, en el que aún todavía no hay estructuras piramidales de tipo ya militar, como fue el caso del ERP, como fue el caso, por ejemplo, de la FARC, como fue el caso del Ejército de Liberación Nacional. Son bandas organizadas, fundamentalmente por familias. Claro. ¿No? Ahora, el peligro está en que ellos pongan un pie lo suficientemente fuerte en la Argentina como para comenzar a asesinar, por ejemplo, jueces, intendentes, periodistas, que se opongan a sus actividades. Y sin hacer ningún tipo de propaganda, yo he pedido al Ministerio de Seguridad que me actualice el banco de datos. Y bueno, acá en Argentina se ha incautado una cantidad impresionante de droga, de cocaína, de marihuana.
Sí, pero ¿y esto que lo relacionan con, por ejemplo, estos grupos? Por supuesto, yo creo que en la medida que acá se avance la lucha contra el narcotráfico, Sí. que se debe hacer, no cabe ninguna duda, bueno, la Argentina, por supuesto, podría comenzar a sufrir este tipo de atentados por bandas de narcotraficantes, locales o extranjeros. Lo que llama la atención, Horacio, con respecto Sí. a esta lucha contra el narco, digamos, contra el narcoterrorismo, es que uno ve lo que sucede, por ejemplo, en países donde el desarrollo de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico están mucho más desarrolladas que en la Argentina. Sí. El enfrentamiento, digamos, son enfrentamientos muchas veces sangrientos, armados, prácticamente emulando una guerra, digamos, con disparos de un lado y del otro. En la Argentina, más allá de toda esta incautación de droga, no hemos visto este tipo de enfrentamientos armados. ¿Por qué? No los hay por una razón muy sencilla, y si los hay, no olvidemos todas las muertes que se registraron en Rosario, ¿no? Ujú. Entre las distintas bandas. Por supuesto, es que en México está concentrado el volumen de droga que va hacia el principal mercado, que es Estados Unidos. Sí. Ahora, haciendo referencia a lo que vos acabas de comentar, bueno, por ejemplo, solamente en el año 2018 murieron más de 33.000 personas en México como consecuencia, sobre todo, de guerra entre pandillas. Sí. Por ejemplo, la captura del Chapo va a llevar a la implosión de la Federación de Sinaloa, porque todo el mundo hablaba del cártel de Sinaloa, no, eso era algo mucho más importante que un cártel, era una federación de organizaciones criminales que ahora, con el Chapo en Colorado, en la prisión de Colorado, de la cual muy probablemente jamás saldrá, mientras viva, bueno, eso va a impactar y está impactando, de hecho, en la lucha por el control de regiones a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, pero también de todas las vías de comunicación dentro de este país del norte, que en definitiva es el gran consumidor mundial y el magneto que atrae todo el negocio del narcotráfico. Te lo pregunto cortito, Horacio. Te lo pregunto cortito porque cada vez que uno habla de la palabra terrorismo, realmente a todos justamente nos causa pánico, por supuesto. Pero los argentinos, ¿debemos estar preocupados? Digo, porque más allá de todas las cosas que ya nos preocupan, si ahora se suma esto, realmente es tremendo. Digo, ¿debemos estar preocupados ante un posible ataque terrorista aquí? Yo pienso que quienes deben estar realmente preocupados, además de los ciudadanos, son las autoridades para prevenir que esto no suceda, ¿no? Sí. Y lo más importante es fortalecer todos los organismos de seguridad, policiales, fuerzas especiales, vinculados justamente a la prevención de un ataque terrorista de la escala que el mismo gobierno de la ciudad acaba de mencionar, porque yo lo he leído entre comillas. Obviamente va a disminuir muchísimo el grado de probabilidad de ocurrencia de un atentado, pero yo tengo que analizar, por ejemplo, el estado de la inteligencia de la Argentina, de la defensa nacional y de la seguridad. Yo diría que estamos al borde de la indefensión, porque acá... Bueno, y además, Horacio, perdón que te interrumpa porque se nos está terminando el tiempo, pero ya para cerrar, una última acotación, con tranquilidad, pero más allá de la preparación de nuestras fuerzas especiales que van a ser destinadas para esto, no nos olvidemos que los últimos ataques en el mundo fueron, sin ir más lejos, sin usar ni armas ni nada, con camiones, los famosos lobos solitarios. Bueno, vos lo habrás visto esto, justamente en la filmina que yo te envié. O sea, de qué manera, por ejemplo, los terroristas, los lobos solitarios, se entrenan con publicaciones en línea de la red Al-Qaeda o de la misma organización Estado Islámico, donde les enseñan cómo matar con un cuchillo, qué cuchillo tiene que ser, qué camión tienen que usar y de qué manera tienen que asesinar personas. O sea, que y además cómo no tienen que dejar huellas o pistas para que después puedan ser encontrados, ¿no? Es impresionante. Horacio... Mira, vos sabés que yo doy clases de inteligencia y yo creo que justamente esta ciencia es la que hay que poner en operaciones en la Argentina de una vez por todas, capacitar gente, porque esto se previene justamente a través de la contravigilancia, porque nadie puede atacar un blanco sin vigilarlo primero. Bueno, y eso depende, por supuesto,
del fortalecimiento del sistema de inteligencia argentina, que está en estado catastrófico. Bueno, recién vos hablabas de cómo se capacitan estos terroristas a través de Internet. Por supuesto es un Internet que por ahí nosotros no manejamos, pero que sí es manejado por los terroristas. Y también hay que contarle a la gente, Horacio, que el propio grupo Al-Qaeda tiene una página donde hacen publicaciones incluso de cómo llevar adelante todos estos atentados. Pero por supuesto, te puedo resumir en pocas palabras. En uno de las publicaciones, ellos hace años publicaron algo que dice cómo fabricar una bomba, traduciéndolo, ¿no? Cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá. Con esa, entre comillas, receta, armaron las bombas estas caseras con las cuales atacaron la maratón de Boston, con el desastre que vimos nosotros en materia de personas que murieron y que quedaron discapacitadas o heridas de por vida, ¿no? Horacio, la inteligencia argentina está en capacidad, después de todas las idas y vueltas que ha habido, a partir incluso de lo que fue el atentado a la Embajada de Israel primero, a la AMIA después y todo lo que vino, o lo que sobrevino tras esos episodios, ¿la inteligencia argentina está preparada para detectar, para poder prevenir justamente un atentado de estas características en nuestro país? La respuesta mía es negativa en grado casi absoluto. Diría que está capacitada en un 5%, en un 10%, y lamentablemente con todos los problemas que ha tenido institucionales la institución que precedió a la AFE actual, ¿no? Es que preparar especialistas en esto lleva por lo menos 5 años, una década. ¿Y quiénes integrarían estas fuerzas especiales? ¿Quiénes nos cuidarían a nosotros o quiénes se activan cuando hay un atentado, si es que hubiese un atentado en la Argentina? ¿Quién es? ¿La Policía Federal? ¿Cuál es el grupo especializado? La última línea de defensa, la más importante de todas, para mi punto de vista, son las fuerzas especiales que tienen que rescatar, por ejemplo, rehenes o custodiar, eso se los mandé también en el documento mío, con perímetros, por ejemplo, defensivos, porque uno de los grandes peligros que hay en la Argentina, y yo creo que lo han señalado muy bien el protocolo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es común con el resto, ¿no? Yo nombro porque obviamente es lo que yo he estudiado y lo que he puesto en mi disertación. Es el arma radiológica. Sí, pero hace un ratito vos hacías referencia y decías que quienes deben estar preocupados justamente son las autoridades para evitar este tipo de cuestiones, este tipo de ataques terroristas y demás. ¿Cuáles serían los puntos que a tu criterio habría que reforzar al máximo entonces la seguridad aquí en nuestro país? Bueno, fundamentalmente activando todos los recursos de inteligencia que haya a disposición. Eso, en primer punto, eso es imprescindible. Y después, en materia de custodia de lugares físicos, además de los blancos humanos, como pueden ser iglesias, como pueden ser sinagogas, las mismas mezquitas que estén en contra de los movimientos extremistas yihadistas. Bueno, yo aconsejaría, por ejemplo, una custodia permanente de todo lo que sea fuentes radiológicas, por ejemplo, unidades de medicina nuclear, etcétera. ¿Y sabe por qué? Porque el problema no está en que roben una unidad o que hagan volar una unidad y que la gente muera por contaminación. La gente muere por algo que se llama disrupción social. Si hubiera un atentado de este tipo, tendríamos a lo mejor 50.000 personas, 100.000 personas en la calle pensando que están contaminadas, invadiendo hospitales, etcétera, ¿no? O sea que... Pero ¿a esto se refiere usted con las armas radiológicas? ¿Qué son las armas radiológicas? Las armas radiológicas se llaman bombas sucias, que no tienen un efecto, de contaminación nuclear importante, pero sí tienen un efecto de pánico. Yo les voy a hacer una referencia concreta que también está en el documento. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos que se realizaron en México, se desplegaron unidades de defensa de ataques con elementos radioactivos. O sea, acá estamos hablando de algo que no está en la ficción. ¿Pero qué es? ¿Una bomba que emite radioactividad? Claro, lo que sucede... no quiero hacer una explicación tampoco porque esto vuela por internet. Estas cuestiones, no quiero tampoco dar una receta. Sí, claro. De cómo hacer, simplemente para entender, ¿no? ¿Cómo conocemos? A ver. Mira, el tema es el siguiente. El efecto de esto, lo que hay que defender fundamentalmente, y a mí me dejó muy preocupado los preparativos, los operativos que se hicieron en México, por ejemplo, con el asesoramiento de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso lo vas a ver en uno de los... Verónica,
en uno de los cuadros que yo Sí. incluí en el documento que les mandé a Sí. ustedes. Cuando se hizo el G20 acá, yo entiendo que vinieron equipamientos del exterior, ¿no? Que se prestaron, que se utilizaron Ujú. para control justamente de un ataque de tipo radiológico. Pero la Argentina en este momento tampoco está muy preparada porque no tiene equipamiento. Claro. A ver, para ir cerrando, Horacio, a mí, Sí. a mí me quedó, digamos, picando aquella frase de que la inteligencia argentina no está preparada para prevenir un Para atentado de esta nada, para característica, nada. lo cual me parece Terrible, seriamente grave, sí. digamos, porque estamos indefensos. Después, hablar de cómo, digamos, resolver un atentado cuando ya se produjo es una historia que ya causó muertes, causó desgracias y demás. Con lo cual, digamos, me parece que ese es un punto importante. Y la última pregunta es la siguiente. Sí. El alineamiento del gobierno actual con distintos factores del mundo, digamos que en muchos lugares se pondera, digamos, este regreso de la Argentina a determinados sitios del mundo. ¿Cómo afecta la posibilidad de que Argentina sea blanco de un atentado terrorista, si es que lo afecta? Bueno, sí lo afectaría en la medida que la Argentina se llegara a involucrar en algún conflicto internacional como el que ocurrió cuando el presidente Carlos Menem envió naves al Golfo por supuesto Pérsico. No olvidemos eso, y esa fue una de las causas que determinó el ataque contra la Embajada de Israel primero, además del asesinato del secretario del Hezbollah en ese momento, secretario general, del líder del Hezbollah en ese momento, que a lo mejor pasaron muchos años. Yo le advertí al doctor Menem, esto está por escrito, está en la causa, que podría haber un segundo atentado si esto no se producía. Mirá, así que aún existiendo, un servicio de inteligencia, con personal especializado, etcétera, se corre peligro. ¿Sabes por qué, Sebastián? ¿Por qué? Porque no digo que me llamen a mí, porque ya soy gran, no llaman expertos, no forman gente, entonces no hay personal capacitado. Mira, el único, la verdad, especialista, yo diría que experto, porque no lo voy a nombrar, que es doctor en relaciones internacionales, tiene una maestría recientemente también adquirida, es quien dirige el Departamento de Antiterrorismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Bueno, gracias. por lo menos soy un especialista. Pero ¿no? hay que darle elementos. Pero no lo llaman, claro. Elementos, Horacio, formadores, sí. tenemos que terminar con... Por favor, ya con bastante, esta no sé, nota, abrumado. Pero la verdad que siempre Muy es un interesante. placer hablar con usted. En privado nos Gracias. tuteamos, pero aquí no. Muchas gracias, Horacio. Pero por favor, hasta pronto. La vida me pasó. Reported that Hezbollah could hold between 7 and 10 million. Vemos que Maxi